Buenos días. Buenos días. Buenos días con todos. Vamos a comenzar hoy día ya la última actividad de clase, que es el debate. Y quiero que se prepare el primer grupo. Ustedes van a tener, igual que el debate Doctora, anterior. ¿Sí? disculpe la interrumpa. Si nos podría hacer un favor, lo que pasa es que una compañera tiene problemas, bueno, tiene una cita a las 10 de la mañana y quiero saber si hay la posibilidad de que nuestro grupo sea el primero en participar. Claro, cómo no, no hay problema. Gracias, Sí, doctora. es cuestión de que ustedes se organicen. Gracias. Muy bien, entonces prepárese ese grupo, el que va a exponer este rato. Y como les decía, tienen cada uno 35 minutos. Entonces, por favor, organicen bien el tiempo para que podamos terminar bien. Yo voy a cerrar ya mi cámara y mi audio, excepto si veo que se retrasan, entonces yo les voy a avisar la hora. Si no, pues ustedes van a poder participar libremente, yo seré solo oyente. ¿Ok? Bueno, muchas gracias y suerte a todos. Ya comenzamos, doctora. Adelante. Muy buenos días con todos y con todas. Sean bienvenidos a este debate, el cual va a tener como tema el matrimonio igualitario. Para este debate nos vamos a dividir en dos grupos. Un grupo que está a favor del matrimonio igualitario, conformado por los señores Macías Cobeña Jean-Pierre, Parra Guintriago Norma Mercedes, Quiroz Zambrano Lisbeth Estefanía y Guzmán Pinargo Tellaret. Y un grupo que está en contra del matrimonio igualitario, conformado por los señores Regalado Manrique, Gilbert y Manol, Posligua Tejena, María Monserrate, Sánchez Reyes, Yulisa Monserrate y Mero Rezabala, Antonio Tomás. El debate se va a estructurar de la siguiente manera. En primer lugar, se darán las lecturas de la ponencia a cargo de los señores Cando Loján Roberto Carlos y la señorita Parrales Mendoza Evelyn Yulexi. Posterior a esto se dará la ronda de preguntas y por último se dará un espacio para que el público pueda realizar ciertas preguntas que tengan acerca del tema. Cabe recalcar un poco las que va a tener este debate. En primer lugar, las ponencias van a tener un tiempo máximo de lectura de 5 minutos. Para las preguntas se recomienda no faltarse el respeto entre los debatientes. No es necesario saber que cada uno va a tener un tiempo límite, mucho como 2 minutos para debatir. Sin embargo, pasado este tiempo y ya veo que se están alargando mucho, estoy en la obligación de cortarles por cuestión de tiempo. Como ya lo dije, no emite ninguna falta de respeto entre los debatientes. Posterior a esto, vamos a comenzar con la lectura de las ponencias, con la lectura a favor a cargo de lo que es la señorita Parrales Mendoza Evelyn Yulexi. La ponencia a favor del matrimonio igualitario. El debate sobre la legalidad y los alcances del matrimonio entre personas del mismo sexo es uno de los más agitados y dinámicos del mundo occidental. Los opositores a la reforma del Código Civil opinan que la unión de un hombre y una mujer es la única definición de matrimonio, argumento semántico, en tanto que es la base para la procreación, el argumento procreativo, y arguyen que esta definición ha existido por milenios, un argumento tradicionalista, y corresponde a su esencia objetiva, distinguiéndola del resto de pactos de protección mutua con carácter indefinido. El argumento más básico, presentado por los opositores al matrimonio homosexual, pretende que el matrimonio entre dos personas del mismo sexo no es natural y que viola el orden natural. En realidad, el matrimonio es una institución social que no tiene conexión directa con la naturaleza. El mundo natural no creó el matrimonio, lo hicieron los humanos. En ese sentido, el argumento ni siquiera se relaciona con el matrimonio, sino con la aceptación de la naturaleza biológica de la homosexualidad. Los opositores dicen
que los esfuerzos para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo alterarán fundamentalmente la institución y presentan esta posición como si la institución del matrimonio nunca se hubiera alterado en ningún momento de la historia. Ellos catastrofizan que permitir que las parejas homosexuales se casen conducirá de alguna manera al colapso de la sociedad y la civilización tal como la conocemos. Pero las leyes de matrimonio en Estados Unidos y en los países del mundo se han cambiado y modificado repetidamente en respuesta a las normas y estándares culturales en evolución. Hubo un tiempo en que las mujeres eran propiedad legal de sus maridos. Hubo un tiempo en que un hombre y una mujer de diferentes razas no podía casarse entre sí. Eliminar la discriminación de la institución del matrimonio no es redefinirla, sino hacerla más accesible y justa. Con respecto a legalizar el matrimonio igualitario, perjudicará de alguna manera a los niños. Desde esta perspectiva, los oponentes de la igualdad frecuentemente hacen uso de estudios de investigación defectuosos para sugerir que los niños tienen peores resultados sociales cuando son criados en hogares encabezados por parejas del mismo sexo. Múltiples estudios en las ciencias sociales han demostrado repetidamente que no hay diferencia en los resultados psicosociales entre los niños criados por parejas del sexo opuesto y parejas del mismo sexo. La Asociación Estadounidense de Psicología, la Asociación Estadounidense de Sociología y la Academia Estadounidense de Pediatría han respaldado la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo y su capacidad para proporcionar un marco familiar estable para los niños. No existe evidencia alguna de que los niños se vean perjudicados psicológicamente por tener dos padres o dos madres, y los únicos hijos afectados negativamente por el matrimonio entre personas del mismo sexo son aquellos criados por padres heterosexuales que enseñan a sus hijos puntos de vista discriminatorios basados en la vergüenza sobre las personas LGBTI y las relaciones entre personas del mismo sexo. Afortunadamente, un número creciente de padres y parejas heterosexuales ahora comprenden la importancia de enseñar a sus hijos sobre la diversidad que existe en toda la humanidad con respecto a la orientación sexual y las relaciones humanas. Gracias, señor Roberto. A continuación, dada por la señorita Yulexi Parrales. Ponencia en contra del matrimonio igualitario. Desde hace un tiempo, los medios de opinión se esfuerzan en deslegitimar cualquier intento de oponerse por razones científicas y sociales a la ideología del homosexualismo y lo que representa. Sobre todo el matrimonio y adopción por homosexuales. No son pocos los que defienden que la sociedad progresa y que tienen un compromiso con el avance social manifestado en la superación de las barreras discriminatorias contra los homosexuales. Los defensores de esta postura han tratado de difamar a los que defienden el derecho de los niños a la mejor familia posible y el derecho de la sociedad. Proponer el matrimonio como unión de un hombre y una mujer, diciendo que imponen creencias religiosas a los demás y que impiden el reconocimiento de derechos civiles para todos. No es verdad. Se está a favor de que las personas homosexuales registren públicamente sus amistades íntimas, como uniones, de hecho, en el marco de la protección de la seguridad social. Pero se insiste que el reconocimiento de esas uniones como matrimonio va contra el bienestar público y de forma particular contra el equilibrio y el desarrollo afectivo de los niños. Casar homosexuales es un experimento social inédito. Casar personas del mismo sexo es un experimento social que nunca antes se ha intentado. Las sociedades que permitían la homosexualidad y hasta la fomentaban en ciertas edades y clases sociales, como los griegos antiguos, entendían claramente el matrimonio como la unión estable entre un hombre y una mujer abiertos a tener hijos. Una cosa eran las prácticas sexuales de los ciudadanos y otra muy distinta, la familia, la generación y educación de hijos. Legalizar el matrimonio homosexual significa legalizar la entrega de niños a homosexuales. Hay personas que dicen, yo veo bien que los gays se casen, pero que no adopten niños. Es un error pensar que se va a legalizar el matrimonio sin adopción. Si se legaliza el matrimonio, incluirá siempre la adopción. Quien apoye una cosa estará apoyando quiera o no a la otra. Una vez casados, ya son cónyuges y podrán adoptar, aunque algunas lesbianas tienen hijos de anteriores relaciones o lo han buscado mediante inseminación artificial o con la cooperación de un hombre.
La adopción se plantea para que los gays, que obviamente no tienen niños, accedan a la educación de niños que obviamente eran de parejas heterosexuales. Pero el punto clave es que un niño tiene derecho a un padre y una madre, derecho conculcado si se les entrega a dos hombres o a dos mujeres. Dos personas del mismo sexo no son idóneas para la cría y educación de los niños, que carecerían de referente paterno si son dos lesbianas o materno si son dos gays. Legalizar el matrimonio homosexual significa poner toda la maquinaria educativa y mediática del Estado al servicio del homosexualismo político. Si el matrimonio gay es legal, se enseñarán en las escuelas los libros de texto de los niños, explicará la doctrina que las asociaciones homosexualistas hayan indicado, que la homosexualidad es normal, que es bueno tener dos papás y dos mamás, que los niños deben experimentar con su sexualidad para descubrir qué sexo les atrae más y que las personas que se oponen a la homosexualidad, como los papás de los niños cristianos, son intolerantes. En fin, el matrimonio es una institución esencialmente heterosexual y esto implica desnaturalizar el concepto de matrimonio, lo que implica pervertir la naturaleza del mismo. De tal manera, son muchas las razones para que una sociedad responsable diga no al matrimonio entre homosexuales. Gracias. Muchas gracias, señorita Alexia Parrales. Están así las de las ponencias. A continuación vamos a pasar con la ronda de preguntas. Cabe recalcar que los debatientes deberán utilizar la herramienta que nos brinda Zoom, que es la de levantar la mano. Vamos a empezar con la ronda de preguntas. Por favor, aquel que tenga una pregunta, levante la mano. El señor Jean-Pierre Macías tiene la palabra. Bueno, estaba escuchando que el matrimonio como tal es una institución social. Entonces yo pregunto, ¿por qué las personas que están en contra del matrimonio igualitario no permiten una reestructuración en esta institución, tal como ha sido hecha en otras instituciones humanas? ¿Por qué no cambiarla a favor de las personas que quieren casarse entre su mismo género? El señor Gilbert Regalado tiene la palabra. Bueno, pues es una institución, tú me dijiste institución social, pero la verdad es que lo vamos a relacionar con una institución trascendental. Viéndolo bien desde todos esos puntos de vista, el matrimonio lleva siendo hombre y mujer desde hace siglos, décadas, el cual siempre ha venido siendo una tradición. No importa de qué cultura seas, no importa a qué estés arraigado, sino que importa que siempre ha estado esto plasmado a través de los siglos. Entonces, venir a cambiar esto que es un hecho natural en estos últimos tiempos, la verdad es que me parece algo erróneo, debido a que estás cambiando toda la cultura de todo a nivel global. Además, esto se debe también a la razón de por qué pocos países lo tienen. La señorita Yulexi Sánchez tiene la palabra. Yulisa. Quisiera que me respondan lo siguiente, las personas que están a favor. Si la palabra matrimonio viene a partir de la concepción materna, entonces, basándose en esa definición, ¿ustedes creen que una pareja homosexual como una construcción social puede hacer lo mismo que una pareja de padre y madre? La señorita Normita Parra tiene la palabra. Sí, buenos días con todos. En mi opinión, creo que el significado o origen de la palabra no tiene nada que ver con el matrimonio igualitario, ya que, como usted lo ha dicho, proviene de la calidad de madre, y el matrimonio igualitario no solo son dos hombres, sino también dos mujeres. ¿Y qué quiero decir con esto? Que ellas también pueden sustituir esa calidad de madre. Sin embargo, creo que la concepción no tiene nada que ver con el matrimonio, puesto que hay parejas que deciden no tener hijos, sean o no del mismo sexo. Entonces, en mi criterio, yo pienso que una pareja del mismo sexo o orientación sexual puede hacer el mismo trabajo que un padre y una madre, puesto que nadie nace sabiendo cómo ser padre o cómo ser madre, sino que esto se aprende en el proceso de la vida. Dicho esto, creo que el origen de la palabra no afecta en absoluto en el matrimonio igualitario. Gracias. El señor Yarek Guzmán tiene la palabra. Bueno,
Es bien sabido que quienes están en contra del matrimonio igualitario tienen la mentalidad de que una pareja LGBTI no puede crear un niño de la misma forma y con los mismos valores con los que lo hace un matrimonio convencional. Entonces mi pregunta para el grupo en contra es, ¿acaso creen ustedes que la educación y los valores se encuentran en el género? El señor Anthony Mero tiene la palabra. Señor Anthony, tiene el micrófono silenciado. Respondiendo a la pregunta, los valores en sí no provienen del género. Estos aquí, los valores son principios y virtudes que caracterizan a las personas, los cuales son inculcados por el padre y la madre. Además, la escuela tiene la facultad de enseñar estos valores, que también es un lugar donde ya se aplican. Ahora, si tenemos a personas del mismo sexo, ya sea entre mujeres o hombres, estos por ende enseñarán sus propias creencias a un niño que está en crecimiento, donde todo lo van a aprender. Estos niños, cuando ya su cuerpo esté en adolescencia, tendrán interrogantes que tal vez sus padres no le podrán responder, y llegará a un punto en el cual esto influirá en el estado mental del futuro joven, llevándolos a la depresión. Eso puedo decir. La señorita María Poligua tiene la palabra. Legalizar el matrimonio homosexual significa legalizar la entrega de niños homosexuales. Es un error pensar que se va a legalizar el matrimonio sin la adopción, ya que uno de los derechos permite adoptar conjuntamente a los cónyuges una vez casados, y estos al casarlos ya son cónyuges. La adopción homosexuales tiene diversas desventajas para la sociedad, pero aquí el problema o el punto clave es el niño. Un niño tiene derecho a un padre y una madre, derecho que se les será conculcado si se les entrega a 2 hombres y a 2 mujeres, o a 2 mujeres. Entonces mi pregunta sería, ¿por qué quitarle ese derecho al niño? Sabiendo los posibles cuestionamientos que el niño se hará por no tener una mamá o un papá como sus otros compañeros. ¿Cómo se justificaría el daño psicológico que el infante recibiría a futuro por la discriminación social? La señorita Lisbeth Quiroz tiene la palabra. Bueno, una investigación publicada por la Asociación Psicológica Americana realizó un estudio durante 5 años donde 96 parejas heterosexuales como homosexuales fueron evaluadas y se comprobó que la educación puede llegar incluso a ser mejor. Ahora, si tú me hablas de un punto de vista psicológico, un niño que reciba bullying por parte de otro compañero solo por tener unos padres que sean homosexuales, se quiere indicar que el niño que realiza el bullying no está siendo educado de manera correcta. Y opinión personal, yo prefiero tener 2 papás o 2 mamás a tener una pareja normal, como lo llaman convencionalmente, que me enseñe buenos valores y me eduque bien. Muchas gracias, señorita Lisbeth Quiroz. No sé si alguien más de tanto los grupos a favor o en contra tenga alguna pregunta o quiera argumentar algo. Bueno, puesto que todavía están en un debate, ya no hay más argumentos, pasaremos a la ronda de preguntas por parte del público. En este caso, el público va a tener un poco más de participación y va a realizar preguntas que van a ser contestadas tanto por parte del grupo a favor como por parte del grupo en contra. A continuación vamos a ver quién quiere participar. El señor César Moreira tiene la palabra. Ok, como público y según lo que he observado en el debate, sabemos lo peliagudo que es el tema y creo que el matrimonio debe de ser entre un hombre y una mujer con fines reproductivos. Yo creo que hay que cuidar la inocencia infantil y de hecho la obsesión con la que muchas de estas personas levantan la bandera de la discriminación en nombre de la niñez refleja más sus propios perjuicios que un interés genuino por proteger la supuesta fragilidad de la infancia. Todos los años se realizan marchas en el país con el objetivo de elevar a rango constitucional el derecho a poder contraer matrimonio entre 2 personas de un mismo sexo. Sabemos que estas personas llevan a sus familias e hijos a estas marchas. Entonces mi pregunta para los debatientes es, ¿creen ustedes correcto o sano llevar a un niño de 5 u 8 años a estas manifestaciones, donde por lo general se ve en un ambiente donde hay
hombres vestidos de mujer y actuando como ellas, y las mujeres de igual forma. ¿Creen ustedes correctas estas actitudes? ¿Llevarían a un niño de 5 u 8 años a estas manifestaciones? ¿Y cómo les explicarían este comportamiento que a veces a un adulto le es difícil de entender? Señor Jean-Pierre Macías tiene la palabra. Bueno, pues yo estaría en desacuerdo con lo que tú acabas de decir, porque muchas parejas que son heterosexuales son permisivas a la hora de mostrar a sus hijos en sus hogares escenas que contienen sexo, violencia o asesinatos. ¿Por qué razón ellos habrían de esconder una manifestación homosexual en una marcha y no lo hacen en sus propios hogares? Eso sería una completa hipocresía, una doble moral. El señor Edison Quelal tiene la palabra. Ya. Yo soy columnista de la revista Sociedad Actual. Como sabemos, el matrimonio igualitario va de la mano con muchos temas, y uno de ellos es en parte la adopción de hijos, por lo cual estas personas han luchado por sus derechos e igualdades. Sin embargo, la adopción es una institución creada para que los niños puedan crecer en una familia y así mantener la integridad de esta, más no para satisfacer los deseos de los adultos, ya que los niños no son objetos de satisfacción al cumplir el deseo de ser padres. Como sabemos, no existe el derecho al hijo, y esto vale tanto para parejas homosexuales como para parejas heterosexuales. Sin embargo, existen muchos prejuicios a la hora de que un matrimonio homosexual cría un niño. Entonces mi pregunta es, ¿por qué se cree que en un matrimonio igualitario los niños pueden crecer con traumas y confusiones por tener homosexuales, cuando hay estadísticas que demuestran que niños ya en su adolescencia, cuya sexualidad definida, resultan ser heterosexuales o homosexuales? Son los mismos porcentajes que se dan entre los niños criados por parejas heterosexuales. Entonces, ¿por qué se niega esta realidad? La señorita Yulisa Sánchez tiene la palabra. Porque, a ver, les voy a responder esto. Porque los niños son inocentes y se van a basar en aprender en lo que observan en sus hogares o en sus alrededores. Y esto es lo que va a causar manifestaciones de confusiones, de saber cómo son o cómo deben de actuar para sentirse a gusto en una sociedad o con personas. Y esto va a ocasionar traumas o cambios de estado emocional y mental. Ya, por el simple hecho de que no logran entender completamente el tema por su corta edad. Y nadie le garantiza a los padres que los niños hayan entendido, así le hayan explicado de la mejor manera. Y de igual forma, causarle un daño al pequeño en el presente o en un futuro. El señor Gilbert Regalado tiene la palabra. Bueno, pues respondiendo también a la pregunta del compañero Kelal, pues viéndolo así, hay estadísticas también que nombran de que los niños con padres homosexuales, ya sea hombres y una pareja de mujeres, sufren de depresión, casi la mayoría de ellos. Algo muy importante, de que en algunos libros de psicología nombran a la homosexualidad que es como una patología psicológica. Entonces, viéndolo desde ese punto, en estos libros de psicología, ¿cómo se podría dar adopción a un niño a este tipo de parejas? El señor Jean-Pierre Macías tiene la palabra. Recordemos que la homosexualidad fue quitada de la lista de enfermedades psicológicas o de los centros psiquiátricos en el año 1973. Eso lo postuló un hombre que era heterosexual y era psicólogo. Él dijo que la homosexualidad, la orientación sexual hacia un mismo sexo, no tiene nada que ver con ningún problema mental. Y lo vemos hasta el día de hoy. Vemos a homosexuales naturalmente trabajando
y dirigiendo cosas que pueden ser dirigidas por heterosexuales. No tiene nada que ver una orientación sexual con tu lucidez mental. O sea, nadie los está discriminando de que no puedan hacer ningún tipo de hecho. Solo se está viendo desde el punto de vista en que ellos, porque hay manuales que hasta el día de hoy se enseñan donde está a partir de que la homosexualidad es una patología psicológica. Hay doctores que también lo enseñan actualmente. Creo que algunos de nosotros hemos estado presentes en ese aspecto. Pero nosotros tenemos que recalcar solo el simple hecho de la adopción. Ellos pueden hacer cualquier cosa, también pueden hacer cualquier cosa, como tú mismo lo dijiste, estar realizando un trabajo, realizar cualquier elemento que ellos quieran hacer, pero el hecho de que quieran adoptar a un niño sabiendo de que se dice aún y se discute también esto de que tienen un trastorno psicológico, pues me parece algo muy, muy ilógico porque, o sea, no están tratados. La señorita Lisbeth Quiroz y después el señor Jean-Pierre Macías. Y terminamos con esta pregunta. Yo creo que si una pareja heterosexual trajo a un niño al mundo y lo dio en adopción, es porque no lo supo cuidar. Y si una pareja homosexual la va a adoptar, es porque tiene el amor para brindarle un hijo y la educación que debe tener un niño. El amor de padre no va a depender del género, sino de la educación. De la misma manera, yo creo que Señor Jean-Pierre. Disculpen. De la misma manera, yo creo que una persona que es homosexual y recibe una buena crianza de sus padres, hayan sido heterosexuales o asimismo homosexuales, yo creo que puede dar de lo mismo. No va a depender de tu género, tu raza, ni cultura, ni religión, la crianza que tú le vayas a dar a tus hijos, siempre y cuando sea una moral y una ética buena. El señor Gilbert Regalado, y con esta intervención... Sí, con esto termino nomás. Sí, solo unas cuantas palabras. ¿No? O sea, viéndolo desde el punto de vista y que estamos aquí en Ecuador, presentaron unas imágenes de que estas parejas homosexuales por lo general llevan a sus niños a estas marchas, en cuales se presentan muchos hechos, el cual se puede ver que se besan dos personas, se tocan sus partes íntimas. Entonces, al momento en que las personas llevan a estos niños ahí, ¿qué darán de pensar? La verdad es que, aparte de esto, es importante reconocer la inocencia del niño, debido a que la inocencia del niño, debido a que la mente de ellos es muy frágil y pueden dar a pensar cualquier cosa en su larga vida, y esto puede desarrollar algún tipo de problemas a futuros. Disculpe, moderador, ya con esto finalizo. Igual eso ya lo habíamos abordado. Eso depende de cada padre, de cómo desee mostrar a su hijo el nuevo mundo que existe hoy actualmente. ¿Alguna otra pregunta por parte del público? Señorita Magdalena Plúa, tiene la palabra. Ok, gracias, Jesús. Mi pregunta sería, desde su perspectiva, ¿de qué manera o cómo consideran ustedes que influyen de manera positiva lo que es el matrimonio igualitario sobre el sistema educativo y por qué? El señor Anthony Mero tiene la palabra. Yo considero que esto de aquí no influye de manera positiva, ya que si se enseña desde niños estos temas, los mismos pueden llegar a generar un estado de confusión por la complejidad que presenta a tratar sobre el matrimonio igualitario. Para no discriminar o excluir este tipo de géneros, estaría bien enseñar a jóvenes que ya tienen un estado de conciencia óptimo a su edad. Por ejemplo, a jóvenes que tienen 16 años en adelante, que considero que es una edad adecuada para tratar este tipo de temas. La señorita Magdalena Plúa va a contraargumentar y ahí la señorita Nicole Sandoval con su pregunta. Ok. Desde mi perspectiva,
concuerdo en la parte de abordar el tema del matrimonio igualitario, formada y estructurada, pero en mi opinión sí influye, ya que debido se dan conocimientos en base a esto. La señorita Nicole Sandoval puede realizar su pregunta. Bien, buenos días. Una vez escuchado cada uno de los argumentos dados por cada uno de los debatientes de ambos bandos, a favor y en contra, me surge la siguiente interrogante. ¿Cuál creen ustedes que es el mayor obstáculo que impide llegar a un consenso equitativo, tanto para aquellos que pertenecen y apoyan al colectivo LGBT y su derecho al matrimonio, como aquellos que están en contra? La señorita Normita Parra tiene la palabra. Sí. Bueno, contestando a su pregunta, creo que el mayor obstáculo es la ideología de las personas, porque no todos pensamos igual. Existen personas que son de mente cerrada y que tienen un criterio de que no aceptan a las personas con diferente orientación sexual y que nada los va a hacer entender. No obstante, ellos deben de comprender o al menos respetar las ideologías de los otros, porque vivimos en el siglo XXI, donde ver a dos personas del mismo sexo, y por decirlo así, es algo normal. Además de que ellos están sobresaltando estereotipos establecidos, así como lo hizo, me voy a salir un poquito del contexto, lo hizo la anterior reina de España, quien era trans y logró convertirse en soberana de su país. Entonces, viéndolo de este sentido, ellos deben de al menos respetar la ideología de los demás, así si es que no llegan a comprenderlas. Gracias. El señor Hierro Regalado tiene la palabra y terminamos con esta pregunta. Yo solo te voy a nombrar este ejemplo y ya les dejo a la imaginación de cada uno de ustedes. Bien, poniéndolo en caso y vamos a relacionarlo, una persona ciega, con todo su mayor respeto para ella, que es una persona con discapacidad, si pide un carnet para conducir, una licencia para conducir, está en todo su derecho de pedirlo, pero ¿creen ustedes que se lo pueda dar? ¿Alguna otra pregunta? La señorita Sumaya Cajas tiene la palabra. Mi pregunta es, ¿por qué creen ustedes que hasta septiembre del 2020 solo 29 países de los 194 que existen en el mundo permiten el matrimonio entre parejas del mismo sexo? El señor Jean-Pierre mantiene la palabra. Bueno, eso se debe porque la mayoría de países, y sobre todo, tienes que tener en cuenta que muchas religiones no admiten este tipo de uniones, como las que existen en Medio Oriente. Por lo general, la religión islámica o musulmana, como quieras llamarle, no permite este tipo de relaciones. Antes, más bien, el cristianismo ha sido permisivo en dejar y tolerar este tipo de condiciones. El señor Yarek Guzmán, usted había alzado la mano, tiene la palabra. Bueno, en mi criterio, todo se encuentra en la cultura y en la religión. Los países que han permitido el matrimonio igualitario, en su mayoría son países muy diversos y que no tienen muy inculcada lo que es una religión en sí. Al contrario, como lo es los países de lo que es el Oriente, porque ellos suelen penar con cárcel todo lo que sea relacionado con el LGBTI. Incluso los otros países, los 29 países que han aprobado esta ley, incluyendo Ecuador, son países que se adaptan muy rápidos a los cambios. Muchas gracias por la intervención de todos. A continuación haré una pequeña conclusión sobre el debate. Vamos. En conclusión, va a quedar en consideración de cada persona aceptar el matrimonio igualitario o quedarse en el matrimonio tradicional. Cabe recalcar que a pesar de esto, siempre van a existir diferentes opiniones de acuerdo a este tema. Sin embargo, nosotros como personas tenemos la obligación de respetar los diferentes criterios y opiniones. Además, que no podemos juzgar el simple hecho de que una persona tenga una orientación sexual distinta. No vale la pena y además quedaremos muy mal, sinceramente. Y además, debemos tener en cuenta algo muy importante,
que independientemente de la orientación sexual que cada persona, todos somos seres humanos y por esta razón debemos ser respetados y debemos ser tratados de la misma manera. Y debemos también incluso respetar que ellas tengan ciertos derechos, tengan ciertas cualidades que pueden llegar a ser distintas, ¿no? Y sin embargo debemos dejar de basarnos en ideologías. Debemos aceptar que ya estamos en el siglo XXI y que dentro de un tiempo todo esto ya será normal y va a ser considerado como un tema normal, que ya quedaría en consideración de cada persona, ¿no? Que acepte o no, pero sin embargo deberíamos pensar un poco más y ponernos dentro de los pies de esa persona, porque al final amor es amar y no nos podemos meter en ninguno de esos temas. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Felicitaciones a todos los integrantes del grupo. Bueno, cada uno ha expresado su opinión, puede ser que sea la propia opinión o la obligada por el debate, pero de cualquier manera con esos argumentos se afianza precisamente el posicionamiento de ustedes hacia ese problema que es un problema de derechos humanos. Bueno, muy bien. Pasamos al grupo que era ante el 1 para proseguir con el debate. Estamos justito en el tiempo, entonces por favor comiencen para no perder ningún minuto porque el tiempo es corto, ustedes son un curso bastante numeroso. Bueno, doctora, entonces empezamos, ¿verdad? Adelante. Muy bien. Cuando las emociones entran en el debate, surge el conflicto. Cuando son las razones, llega el acercamiento. Antonio Porras. Muy buenos días con todos, doctora Joaquina Gil Ramos y compañeros. El día de hoy vamos a debatir un tema muy interesante, machismo y violencia de género. Soy Pulido Vélez Jocelyn Estefanía y por esta ocasión voy a participar como moderadora e intermediaria de este debate, el cual estará organizado de la siguiente manera. Como ya les mencioné, el tema de hoy es machismo y violencia de género. Para esto tendremos un grupo a favor y un grupo en contra. A continuación pasará a nombrar a los integrantes de cada grupo y explicar de qué manera están organizados. En el grupo a favor del machismo y violencia de género, Cedeño Solórzano Patricia, Albia Anchundia Leonardo, García Bustos Carla, Parrales Anchundia Yandri, Molina Zambrano María, Miranda Romero Natalie y Albia Anchundia Leonardo Andrés. En el grupo en contra del machismo y violencia de género, tenemos a Reyes Aarón, Álava Naidelin, Ostaiza Toala Mónica, Cantos Macías Melisa, Ponce Parrales Daniela, Intriago Moreira Justin y Vázquez Menéndez Miriam Soraya. Antes de iniciar con el debate, me gustaría dar a conocer las reglas que estarán presentes en todo momento para evitar conflictos entre los grupos y promover la equidad. Primero, se escogerá una persona por grupo para leer su ponencia. La lectura deberá tener una duración de máximo 5 minutos. Segundo, los participantes deberán usar un vocabulario adecuado, evitando agresiones verbales. Tercero, no está permitida la burla hacia la intervención de ningún participante. Cuarto, no está permitido interrumpir la intervención de ningún participante. Quinto, se debe emplear un tono de voz adecuado a la situación concreta de entonación y el contenido del mensaje. Sexto, no está permitido salirse del tema planteado. Y séptimo, si desea responder una pregunta, mostrar un argumento o dar un comentario, deberá pedir la palabra para que el debate se dé de manera ordenada. Después de conocer reglas, podemos dar paso a la lectura de las ponencias. Empezará la señorita Cedeño Solórzano María Patricia. Ella va a dar lectura a la ponencia a favor del machismo y violencia de género. Bueno, actualmente el machismo y la violencia de género están disminuyendo debido a las prácticas feministas
y de diversos movimientos en defensa de los derechos de las mujeres. Pero si bien es cierto, el machismo y la violencia de género no son conceptos unificados que se basan en el maltrato físico o psicológico a la mujer. Más bien, a lo que la sociedad llama machismo, debe considerarse la búsqueda del liderazgo del hombre, ya que es algo que Dios anunció luego de la creación. Y además, el hombre tiene el temperamento y fuerza física que en ocasiones las mujeres no son capaces de controlar una situación. Claro está que no justificamos bajo ninguna circunstancia el concepto de la violencia física ni psicológica hacia la mujer. Hablar a favor del machismo siendo una mujer es algo contradictorio. Sin embargo, considero que, de alguna forma, el machismo es algo que viene desde la antigüedad, desde hace miles de años. Podemos leer las historias de la Biblia y encontraremos que casi absolutamente todo gira alrededor de los hombres. Las mujeres eran tratadas como objetos, incluso ellas mismas lo hacían. Un ejemplo es cuando Sara, la esposa de Abraham, le dice a su esposo que tenga hijo con la esclava Agar. Aquí no solamente estaba autorizándolo a que la engañara, sino que estaba tratando a la esclava como solamente un objeto para reproducirse. Algunas mujeres se sienten bien consigo mismas al agradar a los hombres, ya sea con pagarles la comida, plancharles la ropa, etc. Se siente satisfechas cumpliendo su rol. Incluso las mujeres han adaptado actitudes machistas para sobresalir, como el no dejar que las manipulen, tomar el control de la situación, hacer a un lado las opiniones de otros, dejar que la atiendan y la cuiden, tomar decisiones sin la opinión de nadie más. Son actitudes que el machismo nos ha enseñado. Entonces no podemos decir que sea algo malo. Se trata de quien quiera usarlo a su favor. En conclusión, el machismo ciertamente es necesario para el equilibrio de la sociedad. Es parte de la evolución dejar que la mujer participe en actividades en las cuales su desempeño es evidente y destacable, pero existen ciertas cosas que por motivos fisiológicos los hombres se convierten en una necesidad. No se desprecia las cualidades y atributos de la mujer, simplemente se quiere mostrar la realidad de las cosas, dejar en claro que el pensamiento de que todos somos capaces de hacer lo que queramos está limitado por muchos factores. Muchas gracias por su intervención. Ahora tenemos a continuación el señor Reyes Aarón. Él va a dar lectura a la ponencia en contra del machismo y violencia de género. Bien, me permito iniciar la ponencia con una frase de María Viteri. Aunque hay evidencia científica de sobra, aún hay quienes creen que hay diferencias entre los cerebros de los hombres y las mujeres. En realidad, el machismo se construye todos los días y es el resultado de una cultura que ve a la masculina como superior erróneamente. A lo largo del tiempo han existido conductas discriminatorias de género en todas las sociedades, como parte de un mal hábito que desvela un gran problema existente. Para entrar en contexto, vamos a definir a la violencia de género. Esta se entiende por cualquier acto violento o de agresión basados en una situación de desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres y recientemente de ambos sobre las nuevas corrientes de género que forman parte de la comunidad LGBTIQ+, que tenga o pueda tener como consecuencia un daño físico, sexual o psicológico, tanto si incurren en el ámbito público como en la vida familiar o personal. Las cifras a nivel mundial manifiestan la gran gravedad del caso. Existe un alto índice, sobre todo, de violencia de la mujer y hacia miembros de la comunidad LGBTIQ+, como parte de una cultura infundada de intolerancia. El concepto de violencia de género da nombre a un problema que incluso hace poco formaba parte de la vida personal. Era considerado un asunto de familia que no debía trascender de las puertas hacia afuera, y por lo tanto en el que no debía intervenir nadie. Esta percepción contribuye a que en muchas ocasiones quienes la padecen no denuncien su situación por miedo, vergüenza o culpabilidad. Encontramos así distintas formas en las que suelen agredir. La violencia física, que incluye en cualquier acto de fuerza contra el cuerpo del contrario, como resultado o riesgo de producir lesión física o daño, a través de golpes, quemaduras, pellizcos, tirones de cabello, empujones, lanzamiento de objetos, entre otras.
El maltrato físico es el más evidente y el más fácil de demostrar. La violencia psicológica incluye toda conducta verbal o no verbal que produzca desvalorización o sufrimiento a través de insultos, menosprecios, amenazas, entre otras. El maltrato psíquico es el más difícil de detectar, dado que sus manifestaciones pueden adquirir gran sutileza. No obstante, su persistencia en el tiempo deteriora gravemente la estabilidad emocional, destruyendo el autoestima y la personalidad. Tenemos así también otros tipos, entre los cuales podemos mencionar la violencia sexual, que incluye cualquier acto de naturaleza sexual forzada por el agresor o no consentida por la víctima. La violencia económica, que incluye la privación intencionada y no justificada de recursos para el bienestar físico o psicológico, y así otros tantos tipos de violencia. Educar a los niños y niñas desde las edades más tempranas en una cultura centrada en la resolución pacífica de conflictos, fomentar la empatía y desarrollar una autoestima equilibrada, son principios que favorecen la desaparición de los prejuicios de género que se dan ya desde la escuela. Eliminar al máximo los estereotipos transmitidos, por lo tanto, enseñar a ser persona en lugar de enseñar a ser hombre o a ser mujer, y así deteriorar mitos como que la agresividad, que es un rasgo masculino, o por el contrario, la sumisión, el silencio y la obediencia son rasgos femeninos. Estos son objetivos de la coeducación. Gracias. Muy bien, gracias a usted por la intervención. Luego de escuchar ambas ponencias, vamos a dar paso a una ronda de preguntas entre los participantes. Les recuerdo que para dar su comentario, argumento, pregunta o respuesta, deberán pedir la palabra, como ya se los mencioné en las reglas. Si alguien tiene una pregunta, podría empezar. Repito, si alguien tiene una pregunta. ¿Puedo empezar con la pregunta? Sí, empiece, por favor. Es para los que están a favor del machismo. ¿Por qué defienden esta postura? ¿Creen ustedes que es favorable para la sociedad la práctica del machismo y la violencia de género? ¿Qué argumentos presenta ante esto? Permítame la palabra, por favor. Adelante. Bueno, yo defiendo la prevalencia del machismo en la sociedad porque es algo que abre los ojos a muchas personas que viven en un mundo de fantasía, en sentido de la igualdad. De hecho, todo es relativo, todo depende de la perspectiva. La libertad no es tan cierta como creemos, sin embargo, luchamos por derechos que son parte de nosotros y de nuestra sociedad. Las mujeres gritan por igualdad, mas sin embargo no son capaces de defender aún los derechos del hombre. ¿Acaso la igualdad no busca un bien común? Menosprecian al hombre por hacerles muchas veces ver la realidad de ciertas cosas que si son tomadas de una manera realista no causarían ninguna ofensa para las mujeres. Mi argumento se basa en un principio lógico y primitivo que nos ha permitido a los seres humanos prevalecer en el mundo, el cual es la correcta asignación de roles en el hogar, ¿ya? El hombre es el encargado de trabajar por su familia y la mujer se encarga de cuidar a los niños y a los quehaceres del hogar. Eso me lleva a pensar el por qué las mujeres quieren igualdad, si no son capaces de rendir físicamente al igual que un hombre, o es que acaso buscan una igualdad por conveniencia. En fin, el machismo debe prevalecer, y aunque sea parte de la evolución buscar nuevas alternativas para progresar como especie, no es necesario el intercambio de roles, ya que no le convendría a la mujer. Esto es lo que puedo acotar. ¿Alguien desea acotar algo más? ¿O realizamos otra pregunta? Yo tengo otra pregunta. Lo que dijo Leonardo, sin embargo, conocemos que el machismo
al igual que la violencia, son uno de los principales causantes del femicidio en nuestro país y en el mundo. ¿Cómo puede estar usted de acuerdo estar de acuerdo a favor de un movimiento que detrás de él tiene la muerte de muchas mujeres? Pues bueno, ¿usted me puede decir un dato real acerca del índice de femicidios en el Ecuador? Bueno, pues durante esta cuarentena se ha visto mucho aumentado los casos de femicidio en nuestro país. Y no solo en nuestro país, sino a través del mundo. Y a través de los años se ha visto cómo el esposo o el hombre agrede a la mujer. Y son una de las principales causas de muerte. Pues compañeras, les doy un dato real, no del Ecuador, la tasa de muertes de femicidios es apenas el 5,69% de las muertes totales. El asesinato se encuentra con un 76% en primer lugar y consecuentemente el homicidio. Pero el femicidio no presenta una cantidad mayoritaria de porcentaje. Y pues, ¿cómo puedo apoyar yo esta causa? Pues es una pregunta bastante, eh, eh, pues yo la veo un poco mal estructurada. Es como que yo te pregunto a ti, si es que crees en alguna religión, por ejemplo la católica, que es la que la mayoría de gente sigue, ¿cómo pueden creer en una religión en donde existen pederastas que abusan de los niños? Es decir, el correcto empleo del machismo para el bien de la sociedad, más no se basa en, en la violencia y los femicidios que ocurren diariamente en el mundo. Eso es lo que te puedo acotar, compañero. Muy bien. Entonces damos por finalizada la pregunta. ¿Quién desea hacer otra pregunta? Tomo la palabra. Naidalín Álava tiene la palabra primero. Ya, las personas que creen que el machismo viene impartido desde los hogares, ya sea por la madre que tienen ese pensamiento, los hombres piensan que pueden maltratar y hacer con ella lo que sea, aún sabiendo que tanto los hombres como las mujeres tenemos los mismos derechos. Y si usted fuera una persona a la cual estaría pasando por este maltrato de género, ¿pensaría que fuera justa esa mentalidad machista? Esa es mi pregunta. Pido la palabra. Adelante, señorita Molín. No estoy a favor del maltrato físico ni psicológico a la mujer. El maltrato es algo injusto e ilógico, que no se debe dar en ningún tiempo, menos en el siglo XXI. Pero sí estoy de acuerdo en que debe haber un respeto hacia el liderazgo del hombre y lo que el hombre decida. ¿Alguien desea decir algo respecto a la respuesta o pasamos a la siguiente pregunta? Muy bien, entonces pasamos a la siguiente pregunta. ¿Quién desea realizarla? Tomo la palabra. El señor Yandri Perrales tiene la palabra. Ok. Siempre hablamos del machismo, pero el propio hombre sufre maltrato por parte de la mujer, prohibiendo su libertad, sus amistades, las cosas personales que solían hacer antes de casarse. Como personas en contra del machismo, ¿cómo definirían esta situación? La señorita Soraya Vázquez tiene la palabra. Ok, en realidad nosotros no solo estamos en contra del machismo, sino más bien a favor de la igualdad de género, tanto para el sexo masculino como para el sexo femenino. Los hombres también merecen el respeto que se le otorga o se le trata de otorgar a la mujer. Los hombres también suelen recibir maltrato por parte de las mujeres. Está claro que este se da en menor cantidad, sí, pero no se debe olvidar que existe. Por ende, nosotros, como lo mencioné antes, estamos a favor de la igualdad de género, más no el maltrato hacia el hombre.
¿Quién desea tomar la palabra para la siguiente pregunta? Tomo la palabra. Tiene la palabra el señor Yandri Parrales. Ok, sabemos que siempre tratamos de una equidad entre géneros, pero ¿será que podemos hacernos una reflexión personal en un momento que siempre existen estos casos, ya sea de violencia, maltrato, otros tipos de cosas? Siempre pondría a venir de la mujer, de mi argumento. Ejemplo, si vamos por la calle, últimamente la moda se ha vuelto una tendencia en mostrar más de lo que no debe ser. Entonces es allí donde el hombre participa en esos casos de violencia y también sufren ese conflicto en los hogares, porque no debería ser que una persona casada tenga este tipo de actitud al momento de salir a la calle o a una fiesta, etc. ¿Cómo podría ser este mundo si no hubiera existido ese tipo de moda? ¿Habría un machismo aún o no? ¿Quién desea responder la pregunta del señor Yandri Parrales? La señorita Soraya Vázquez tiene la palabra. Dejando de lado que si existiera o no existiera este tipo de modas, yo considero que una mujer o cualquier tipo de persona, por el simple hecho de utilizar falda o que tenga la satisfacción o le guste utilizar un tipo de moda, no debe ser maltratada o simplemente morboseada por el hombre, por el utilizar falda, short. Más bien creo que debería el hombre respetar eso, respetar la dignidad de la mujer, recordando que cada hombre tiene madre, hermana, etc. ¿Alguien desea contar algo o damos paso a la Permítame siguiente palabra, por favor. El señor tengo Leonardo tiene la una palabra. pregunta para el grupo que está en contra del machismo. Teniendo en cuenta que en Efesios se enseña que la forma de mantener la unidad en la familia es la mutua sujeción, que se instan las esposas a seguir el ejemplo de sus esposos en virtud de que Dios usó al hombre como fuente de vida para la mujer en la creación. Si ustedes creen en Dios y sus mandatos, ¿por qué creen que estas palabras están en sus escrituras si consideran lo incorrecto? Si lo consideran incorrecto. El señor Justin Intriago. Palabra. Sí, gracias. Leonardo, primero tenemos que entender que cada persona interpreta la Biblia a su manera. Y es correcto que en Efesios proclama que las esposas deben seguir como ejemplo a sus esposos. Sin embargo, en ningún momento refiere que es justificable la violencia hacia la mujer. Incluso en el mismo capítulo de Efesios, en el versículo 28-29 dice: los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Con esto podemos entender que en las Escrituras nos invita a cuidar y a respetar a las mujeres como si fuera nuestro propio cuerpo. Por lo que no es justificable el maltrato físico o verbal que lo hacen estas personas machistas o con ideologías machistas. Gracias. Muy bien. Si nadie desea acotar algo, pasamos a la siguiente pregunta. Ya, la siguiente pregunta. ¿Quién desea tomar la palabra? Yo. La señorita Melissa tiene la palabra. Ya. ¿Considera usted que hombres y mujeres debemos ser idénticos para poder acceder a los derechos y no sufrir de violencia? Si no es así, ¿por qué cree que las mujeres somos más vulnerables a sufrir de violencia? Esta pregunta va para el grupo a favor.
La señorita Natalia Miranda tiene la palabra. Buenos días con todo. Por supuesto que tenemos los mismos derechos y los mismos deberes, porque hay igual, pero sin embargo, por lo que nosotros buscamos un equilibrio es en el liderazgo del hombre, ya que el hombre está más apto para liderar. Entonces, como ya se mencionó anteriormente en el libro de Efesios, habla acerca del liderazgo del hombre y de que la mujer tiene como modelo al hombre, es decir, la mujer debe respetar las decisiones del hombre y asimismo respetar su palabra y seguir sus consejos. Claro está que nosotros no estamos de acuerdo con la violencia física ni psicológica, pero recalco nuevamente, el hombre debe liderar por principios bíblicos, biológicos y por el bien de la sociedad. Muy bien. Damos finalizada esa pregunta. Esa pregunta, sí. Continuamos a la siguiente. Bien, ¿puedo realizar la pregunta? La señorita Mónica tiene la palabra. Ya, la pregunta va dirigida a los que están a favor del machismo. ¿El machismo, al igual que la violencia en una persona, nace o se hace? ¿Quién desea dar respuesta? Tomo la palabra. El señor Yandis Parrales. Bueno, primeramente, ese nace o se hace deriva a la forma de que uno conviva. Es decir, las mujeres tienen el privilegio de decirnos a cada uno de los hombres que de allí nosotros nacemos. Es un punto a favor de ellas. Pero también hay que comprender que un hombre también es fundamental para la existencia. Nosotros, como varones, también tenemos ese privilegio de decir, ¿sabe qué? Por los mitos y leyendas de que la mujer salió de una costilla del hombre, también tenemos ese privilegio de tener cierta grandeza. Pero al respecto a la pregunta, pienso que el hombre se hace, no nace. ¿Por qué? Debido a que estos motivos se realizan en los hogares. Como pequeño uno ve lo que visualiza, lo que tiene su padre, pero también hay que pensar que la mujer interviene en este factor. ¿Cómo? Prohibiéndole varias cosas que de soltero solía hacer. Es allí donde el hombre sufre una interveniencia en sus pensamientos y en vez de hablar, actúa. Y esa actuación es lo que lo conlleva a un maltrato. Muy bien. Finalizada esa respuesta a la pregunta, continuemos a la siguiente pregunta. ¿Quién desea realizar la siguiente pregunta? Yo tengo otra pregunta por ellos. Mónica, la palabra. Ya. A los que están a favor del machismo, ¿educarían a sus hijos con esta misma ideología? Muy bien. ¿Quién va a dar la respuesta? Sí, aclaramos nuevamente que el machismo que nosotros defendemos no va ni se basa en la violencia contra la mujer, sino más bien en la protección, ya que vemos que es común en los hogares que el padre de familia, el jefe de hogar, es el que protege a su esposa, es el que la defiende e igualmente a sus hijos. Entonces, el hombre tiene un temperamento, tiene un carácter más fuerte que le hace posible manejar ciertas situaciones que la mujer no es apta para manejar.
Entonces, sí es bueno que siempre, si no hay un padre en casa, el varón de la casa, el hermano mayor o el hermano de la casa, tenga ese liderazgo y sepa que tiene que defender a su familia, a su mamá, a sus hermanas, y que sepa que él es el que tiene esa responsabilidad mayor en su hogar. Entonces, sí es bueno inculcar a los niños que ellos como varones de la casa deben ser líderes y deben estar puestos prestos en todo momento para defender a su familia y liderar. Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta. Tiene la palabra el señor Yandri Parrales. Bueno, ¿por qué si muchos de los actuales machistas son mujeres, están ellas mismas en contra del machismo? Es una pregunta para los que están en contra del machismo. La señorita Daniela Ponce tiene la palabra. Respondiendo a tu pregunta, es porque aún existen herencias o actitudes machistas que hoy en día no están bien vistas, pero aún así se siguen produciendo por parte de mujeres que fueron educadas o vivieron en un ambiente donde el hombre ve a la mujer como una persona sin criterio válido. Muy bien, con esta última pregunta damos por finalizada la ronda de preguntas y después de haber escuchado las ponencias y las preguntas pasaremos a dar una conclusión sobre el tema. El tema del machismo y la violencia de género ha sido uno de los temas más sonados en los últimos años. Y como hemos presenciado hoy en este debate, se pueden analizar muchos argumentos. Primero, el machismo se considera la búsqueda del liderazgo del hombre. Para esto no necesariamente va a existir violencia, mientras que la violencia de género es en sí un acto de violencia, maltrato físico o psicológico. Suelen venir de la mano muy a menudo, pero no siempre es así. Claro está que la violencia nunca será aceptada bajo ningún concepto. Hablando específicamente de la mujer, que es donde más representada se ve la violencia de género y la sumisión hacia el hombre, se puede decir que por años la mujer ha aceptado ser sumisa y depender totalmente de él. Pero actualmente muchas mujeres han decidido que quieren romper esas cadenas y trabajar en igualdad con su pareja. Este acto lo ven como rebelión, y aunque en parte sí lo es, lo que se busca es promover la igualdad, ya que el género no define ninguna capacidad, y todos se merecen ser tratados de una manera digna. Cabe recalcar que todo en exceso es malo. El machismo en exceso es malo, y de la misma manera el feminismo en exceso lo es. Por eso la sociedad debería empezar a promover la igualdad y no inclinarse por un solo lado de la balanza. Recordando siempre que aunque aún falte mucho camino por recorrer en torno a la violencia de género, se debe seguir luchando para que esta no sea aceptada ni permitida en nuestra sociedad. Muchas gracias. Bueno, muy bien, señores expositores, felicitaciones a todos. Igualmente les digo, bueno, sus argumentos pues realmente pues clarifican de alguna manera pues las posiciones que existen en la sociedad, que son posiciones reales que existen en la sociedad. Muy bien. Gracias de nuevo y pasamos al tercer grupo. Buenos días, profesora, compañeros aquí presentes. El día de hoy estamos aquí reunidos para llevar a cabo el desarrollo del debate con nuestro tema, que es la despenalización del aborto en violaciones de menores de 15 años. A continuación haré la presentación de nuestro grupo, que va a estar subdividido en un grupo a favor y un grupo en contra. En los integrantes del grupo a favor vamos a tener a Ceballos Ponce Vanessa, Colombia Enchunda Melanie, García Varas Adriana, Mieles Mendoza Jefferson, Palacios Álava María Inés, Zambrano Alcibar Ariana y Zambrano Santana Gema Jesús. En el grupo en contra tenemos Alcibar Vinces Luis, Boada Gutiérrez Anthony, Castro Noelia, Elizalde Párraga Michelle, Espinosa Carranza Isaac, Moreira Lore Manuel, Rivera Santana Kelvin y Zambrano Macías Cristian. Y su moderadora, quien les habla, Cabrera Alcibar, Emily Miluzca. A continuación, vamos a escuchar en las ponencias sus exposiciones.
Por parte de la ponencia a favor, vamos a darle la palabra a la señorita García Varas Adriana. Adelante, por favor. Buenos días, primero con todos. Bueno, no lo veamos, pero estamos en un momento que podría ser histórico. En 2018 se creó la primera campaña en el Ecuador para promover el aborto. En 2018, por primera vez, miles de personas marcharon el 28 en la despenalización y la... Pensando todo surgió de repente, que solo fue un contagio de la marea verde en Argentina, como se denominó a quienes apoyaban la despenalización del aborto en ese país, debido a los pañuelos de ese color que usaron, también es un error. Hay un pasado reciente que es importante recordar para entender por qué es tan importante esta discusión. Hoy en el Ecuador el aborto es legal solamente en 2 casos, cuando está en riesgo la vida de la madre y cuando una mujer con discapacidad mental ha sido violada. Lograr que el aborto por violación se discuta en el 2019 entre las reformas del Código Orgánico Integral Penal es el resultado de una lucha de años de colectivos, grupos y organizaciones que promueven los derechos de las mujeres, que no debe ser ignorada. Esa lucha tiene su flashback más reciente en 2013. En ese año tampoco comenzó la búsqueda, pero sí fue un momento relevante. El esfuerzo logró que la Asamblea, y aunque no se debatió mal, permitió en la Asamblea Nacional. Provoca olvidar sobre las razones por las que debía incluirse el tema en el debate. Provoca olvidar cómo ese grupo fue silenciado. Provoca olvidar cómo entonces el presidente les dijo que eran desleales y que renunciaran si seguían apoyando esa idea. Provoca olvidar cómo se callaron y no pudieron sobre el tema. Recuerda, no solo ayuda a entender cómo llegamos aquí, sino que permite sentir vergüenza necesaria por lo que vamos a evitar. Niñas entre 7 y 11 que fueron violadas en los últimos 5 habrían terminado la oportunidad de elegir si querían o no parir. Pero no. Las miles de niñas tuvieron que por obligación interrumpir su infancia y ser mamás. La pregunta ahora es si esos asambleístas hoy en día tomaran la misma decisión. Cada 3.000 mujeres menores de 14 años son violadas y embarazadas en Ecuador, un país conservador y con un 80% de población católica. 7 niñas menores de 14 años paren violadores. 7 niñas al día abortan 11 violaciones diarias a una violación, según la ley ecuatoriana. Ecuador ha tomado una postura no progresista en derechos humanos, al negarse a despenalizar el aborto, manifestó la abogada y activista Patricia Carrión. No una visión progresista, sino al contrario, una visión regresiva de los derechos humanos. La ministra Paola Romo mostró su apoyo a la despenalización del aborto. Las mujeres aún no podemos decidir sobre nuestros cuerpos, ni siquiera al ser violadas. Nunca nos hemos rendido. El informe de acceso a la justicia de las mujeres en Ecuador, presentado en marzo del 2018, señala que las mujeres criminalizadas por aborto son 100% mujeres de bajos recursos y empobrecidas. Al 100% son mujeres jóvenes y adolescentes entre 14 y 19 años. Y para mostrar que la descriminalización del aborto es una política racializada, el 40% de las mujeres penalizadas por aborto son afroecuatorianas. Por ello, no hay duda de que la penalización del aborto constituye un problema de injusticia y discriminación social. La decisión en relación con el aborto por violación puede ni debe de ser tomada en función de la moral individual, sino reconociendo que es un problema social y de salud pública. El fondo es que la ilegalidad del aborto posibilita la realización de prácticas clandestinas que ponen en riesgo la vida de las mujeres más y excluidas. Una vez escuchado la defensa de la ponencia del grupo a favor, vamos a tener la intervención del compañero Moreira Lore Manuel, que va a estar en defensa de ponencia del grupo en contra. Adelante, por favor. Buenos días con todos. Primeramente vamos a hablarles sobre lo que es la ponencia a favor,
contra de lo que es el aborto, teniendo así que los partidos del aborto suelen decir que las tesis prohibidas están inspiradas exclusivamente en dogmas religiosos. Incluso consideran prohibir el aborto sería una imposición religiosa. Los argumentos científicos en contra del aborto son abundantes, pues demuestran que la víctima del aborto es un ser humano, y como todo ser humano merece protección. Por el contrario, los abortistas tienen que recurrir a falacias y demagogias ante la falta de argumentos científicos a favor del aborto. Tenemos aquí unas preguntas en las cuales las respondimos. ¿El hijo por hacer es parte del cuerpo de la madre? Tenemos que en casos concretos del aborto y de acuerdo con los datos actuales de la ciencia, la realidad es que desde la concepción existe una vida humana y que el embrión hasta la 8ª semana y el feto a partir de la 9ª semana es un ser humano singular, distinto e independiente de la madre, que necesita del claustro materno para su desarrollo. Señalar cómo se propende a proclamar que el aborto es un ejercicio de libertad porque es la dueña de su propio cuerpo es una falsedad, porque el aborto afecta a una vida distinta a la de la mujer embarazada, que es además la de su propio hijo. Tenemos otra pregunta. Un embrión solo es un puñado de células y no un ser humano. Así que incluso un embrión de una semana con esas nuevas técnicas podemos decir ya es el hombre o ya es una mujer. Y por tanto sabemos que el embrión ya es, de hecho, una persona humana. Cuando se refieren al embrión, yo no... porque sabemos que ahí hay un ser humano. Como un marinero sobre su barco, yo prefería decir, ella está ahí. Humano posee las propiedades que permiten reconocer que ya estamos acabando una vida cuando realizamos este aborto. ¿Es aceptable matar un hijo no nacido por estar enfermo o discapacitado? Las listas de las anomalías detectables por DGP, que significa el diagnóstico genético preimplantario, o DP, el diagnóstico prenatal, va en aumento, al tiempo que se ofrece el aborto eugenésico como una opción en cuanto se detecta una posible anomalía. La situación actual en relación con el aborto eugenésico es realmente alarmante. La terminación del embarazo practicada sobre fetos vivos por motivos de riesgo fetal supone un 3% del total de abortos, hablando aquí en España, hablando en la ciudad de España, perdón. Y es el tipo de aborto que más directamente afecta a los ginecólogos del sistema público de sanidad. Podemos decir, el aborto es la mejor solución en caso del embarazo por violación. Los abortistas han hecho un caos de embarazo por violación, uno de los argumentos más potentes para defender la legislación del aborto. Sostiene que tener un hijo de un violador hace que la madre prolongue el trauma de violación toda su vida. El mayor estudio científico hecho en la fecha se titula, en el 2011, el estudio analizó 192 casos de mujeres embarazadas como consecuencia de una violación y 55 casos de personas concebidas por violación. De las 192 mujeres violadas, el 28 habían sido por incesto, el 69% de las mujeres entrevistadas decidió dar a luz, el 29% aborto, un aborto espontáneo. Los resultados sorprenderán a más de uno. De las 133 mujeres que optaron por dar a luz, ninguna dijo que está arrepentida de ello. Ni una sola dijo que prefería haberlo abortado. El 80% de ellas expresó felicidad por haber tenido un hijo. Los sentimientos a la mujer hacia el niño mejoran durante el embarazo. Concluye el estudio y reconocen que el niño es una víctima inocente igual que ellas. De las 57 no tener ningún remordimiento. 6 de ellas no quisieron hablar del aborto. Una víctima de incesto dijo que no
no estar segura de lo que hizo. 4 firmaron 3 numerosos remordimientos por haber abortado y 44 de las mujeres se arrepintieron de haber abortado. El 93% de las mujeres abortaron reconocieron que el aborto no es una solución a sus problemas y que lo recomendarían a otras mujeres en su situación. De las 55 personas concebidas por violación, ninguna dijo que prefería haber sido abortada. Eso en cuanto a nuestra defensa. Listo. Una vez habiendo escuchado nuestras dos ponencias, se va a llevar a cabo una serie de preguntas. Es necesario recalcar que para esta serie de preguntas va a existir cierto normamiento. Esto quiere decir que esto se va a hacer de una manera ordenada. Cada estudiante que quiera participar me tiene que pedir previamente a mí la palabra y todo se debe hacer con argumentos precisos y siempre prevaleciendo lo que va a ser el respeto. Dicho esto, damos paso a las preguntas del grupo que está a favor. Adelante. Tengo la palabra. Adelante, compañero. ¿Creen que es justo que una menor de edad traiga al mundo a otro por causa de un violador sabiendo que no le podrá brindar las condiciones adecuadas para una vida digna, más el hecho de no ser deseado? Adelante, compañero Cristian, tiene la palabra. Los 3 derechos básicos de todo ser humano es la vida y la seguridad, entre los 2 derechos básicos. Tenemos que arrebatarle la vida a un inocente, como es este niño en gestación, no es para nada una solución. El violador en este caso no está siendo castigado, quien es el verdadero culpable de esto. Evidentemente no es justo para la víctima, pero para eso se deben apoyar políticas que verdaderamente ataquen a las causas del problema, como pueden ser penas verdaderamente funcionales en contra del violador, como puede ser una cadena perpetua o castración química, y en el caso de que la chica en cuestión no quiera hacerse cargo del hijo, impulsar políticas de adopción que sean efectivas. Tiene la palabra, compañero Jefferson, adelante. Compañero, está teniendo problemas con su audio porque no le podemos escuchar. Así que le daremos paso a la compañera Melanie Coloma, por favor. Bueno, como dijo mi compañero, hay un momento que no tiene ni la estabilidad económica para poder dar en adopción a un niño, ya que eso proviene de dinero, el cual le sería más factible abortar al niño, ya que se ayuda en su estabilidad psicológica y también en el que dirán de las personas. Tiene la palabra, compañero Boada, adelante. Referente a lo que dijo la compañera Coloma, ¿por qué irse a la opción del aborto si existen un sinnúmero de posibilidades para solucionar este problema? Incluso el Estado tiene la responsabilidad de usar el dinero público para ayudar a estas personas económicamente, y también existen organizaciones no gubernamentales que están dispuestas a ayudar en este sentido, en este caso de problemas. Concluimos esta pregunta con la respuesta de la compañera Adriana. Adelante, por favor. Bueno, respondiendo al compañero Boada, creo que lo que está ignorando aquí principalmente es a la persona que ha sido violada. Me dices que hay la forma que la niña, estamos hablando de niña, la niña reciba su dinero para poder que el niño tenga una vida digna. Pero primero tenemos el hecho de que el derecho de la niña de estar segura ha sido violada.
Segundo, ustedes dicen que, bueno, nace y se ve que se puede hacer, que tenga dinero, que esté en adopción, pero ustedes y todos somos conscientes del sistema que tenemos como país. Entonces vamos a condenar a una niña a pasar por un embarazo no deseado, o sea, y teniendo a un niño que no lo quiere, porque ni siquiera pidió. Y tercero, vamos a que este niño se vea forzado a estar años dentro de alguna institución, sabiendo que puede que nunca lo adopten. Damos paso a la siguiente pregunta del grupo que está en contra. Adelante, compañeros, por favor. A continuación, el compañero Kelvin Rivera. Ok, muy buenos días con todos. Científicamente existe mucha discrepancia en el principio de la concepción en considerar como vida o no al embrión, ya que hay muchos argumentos que están en contra y otros que no. Aún así, el progreso que el embrión tiene que pasar para desarrollarse como una vida se ve interrumpido como por el aborto. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿cómo podemos aprobar un procedimiento que interrumpa el desarrollo de la vida misma? Tiene la palabra, compañero Jefferson. Adelante. No se le escucha, compañero. ¿Alguien más que conteste la pregunta? Adelante, compañera Vanessa, tiene la palabra. Ya, como mi compañero lo mencionó, es importante que se apruebe, ya que al momento que una niña queda embarazada y no tiene la suficiente madurez como para afrontar la situación, es necesario que ella tome la decisión de interrumpirlo, porque pueden decir que hay muchas asociaciones gubernamentales, pero no siempre van a cubrir esos gastos, porque a la final es la niña la que va a tomar ese riesgo de tenerlo y saber que no le va a poder dar la vida que ella merece, porque no es que el gobierno te va a dar como que el suficiente dinero para tú poder darle lo que ella se merece. Y además ella está en su derecho a interrumpirlo, ya que es su cuerpo, es su cuerpo lo que no lo quiere tener, porque así como ustedes dicen, ¿por qué interrumpirlo? Pero es que no todas pensamos iguales, no todas tenemos ese derecho de decir, no, sí lo quiero tener, porque como ya les digo, el cuerpo de una niña no está preparado para llegar a ese momento y puede sufrir hasta un trauma por saber que sufrió una violación. Y si esa persona nunca aparece, ¿y por qué darlo en adopción? Porque es lo mismo tenerlo y darlo en adopción y yo no lo tengo, no lo voy a criar, yo no voy a ser una madre responsable a la final. Adelante, compañero Cristian, tiene la palabra. Como mencionó la compañera Adriana, existen leyes cuando la vida de la niña, en este caso, corre riesgo de que se pueda practicar un aborto para salvar la vida de la misma. En este caso, en cuanto a las políticas que ustedes defienden o a lo que ustedes promueven, como es el aborto, no va a solucionar nada más que acabar con la vida de un inocente, porque tristemente los violadores van a seguir cometiendo este crimen, este acto deplorable como es la violación. Y en vez de apoyar políticas que promuevan el asesinato de un inocente, como dije anteriormente, se deben promover políticas que ataquen a los verdaderos criminales, que son los violadores, precisamente. Y en cuanto a lo del ser humano en gestación, que sí, está dentro del cuerpo de la madre, pero sin embargo no pertenece al cuerpo de la madre, de la misma manera que yo estoy en mi casa, pero no pertenezco a la misma, soy un ser independiente.
Adelante, compañero Jefferson, tiene la palabra. No, compañero, no se le escucha. ¿Puede contestar por él esa pregunta? Adelante, compañera Gemma, tiene la palabra. Bueno, es verdad que es un ser independiente, pero recordemos que ese ser se está formando dentro del cuerpo de una niña. Y lo que esto tiene más contras que pros. ¿Por qué? Porque como ya le dijo mi compañera Vanessa, una niña no está desarrollada, no está apta para poder albergar a otro niño dentro de su vientre. Sin contar los múltiples problemas que, en su salud que se pueden llegar a presentar, también tenemos que pensar que en un caso de que la niña vaya a tener al bebé y se lo den en adopción, este niño también va a tener traumas de que el niño no sea adoptado y de que al momento de esperar ese tiempo en conseguir una familia, el niño va a tener traumas. ¿Por qué? Porque él va a sentir que sus padres nunca lo quisieron. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Por qué? Esto va a traer más contras, como ya dije anteriormente, tanto al niño como para la madre. Entonces, no es algo factible. Finalizamos esta pregunta con la respuesta del compañero Boada. Adelante, por favor. Bueno, en primer lugar, no hay una forma en la que podamos saber si el niño va a sufrir o no va a sufrir traumas en un futuro, si va o no va a ser adoptado. Pero eso no justifica el quitarle el derecho a vivir. Seguimos con la siguiente pregunta del grupo que está a favor. Adelante, compañeros. La Gemma siguiente tiene la pregunta. palabra. ¿Tendría la misma postura si esta situación le estuviera pasando a alguien de su familia? Adelante, compañero Boada, tiene la palabra. Como dijo mi compañero Cristian enante, lo que debemos hacer en ese caso sería buscar al verdadero culpable, no a una víctima más, que en este caso sería el embrión en gestación. Adelante, compañera Melanie, tiene la palabra. El aborto existió hoy y seguirá existiendo para un futuro. Pero es mejor, ¿ustedes creen que puede morir mucha gente, menores de edad, niñas pequeñas, ya que su cuerpo no está preparado para esas condiciones porque es aberrante y está en una situación que no está con la bioseguridad dependiente a ellos? ¿Ustedes creen que eso les permitiría a ellas morir en vez de un feto que aún no está en la vida, sino que está dentro de la madre? La compañera Ariana tiene la palabra. Adelante, por favor. Bueno, completando lo que dijo Melanie, ¿tú estás de acuerdo que, o sea, no siempre se da con el culpable, pero tú crees que una niña que aún no ha terminado su infancia, ella sí debe quedar con ese trauma por toda su vida y aún así hacerse cargo de un niño que es una niña cuidando otro? Y a veces esas personas, ese niño puede ser no querido por ella porque es algo que ella no lo deseó ni lo buscó. Aún así, ¿estás de acuerdo? Puede ser, en tu caso, tu hermana o tu hija. El compañero Ángel tiene la palabra. Adelante, por favor. Buenos días. Respondiendo a la pregunta de la compañera Gemma, preguntó de si estarían de acuerdo que algún familiar tomara la decisión de no abortar, ¿no? Pienso que eso depende de la moral de la familia. Por ejemplo, si la niña presenta un trauma y la familia tiene toda la disponibilidad de apoyarla económicamente, dejando al Estado a un lado, ya varía la decisión de la familia de si lo hace o no lo hace. Y respondiendo a la pregunta de Melanie, de si la niña corre un riesgo
momento de dar un embarazo, entraría la moral y la ética médica, donde el médico sería quien decida si está en disposición de él tomar la vida del feto o tomar la vida de la niña. Con la participación del compañero Cristian concluimos con la respuesta a esta pregunta. Adelante. Estamos de acuerdo en que la violación es un evento traumático, más aún para una niña. Pero en lo que no se ha puesto a pensar, en lo que no hemos analizado, es que el aborto es otro evento traumático que se le agrega a esta pequeña niña, como todos estamos conscientes. Existe el síndrome de post-aborto. Es un síndrome que, en síntesis y resume mucho, acarrea enfermedades como la ansiedad y una depresión que puede incurrir incluso a un posible suicidio. Por tanto, no veo la manera en que un aborto verdaderamente ayude a esta niña, probable y traumático como es la violación. Además, como mencionó el compañero Manuel Moreira, en nuestra ponencia, según las preguntas que se realizaron en España, la mayoría de personas que abortaron prefirieron o no hablar o sentían cierto arrepentimiento, mientras que los que tuvieron a la vida en gestación, a este bebé, no sintieron arrepentimiento. Damos paso a la siguiente pregunta del grupo que está en contra. Adelante, compañeros. La ley nos indica que siempre hay que cuidar o proteger a los más débiles. Y si permitimos el aborto, lo cual arrebata la vida o no permite el desarrollo de esta, entonces no estamos protegiendo a los más débiles como son los embriones o los fetos. Entonces, ¿cuál es su postura acerca de esto? Adelante, compañero Jefferson, tiene la palabra. Seguimos sin escucharle, compañero. ¿Alguien más que desee contestar la pregunta? ¿Podrían volver? Ya. La ley nos indica que siempre hay que cuidar o proteger a los más débiles, y si permitimos el aborto, lo cual arrebata la vida o no permite su desarrollo, entonces no estamos protegiendo a los más débiles como son los embriones o los fetos. Lo que quiero saber es cuál es la postura de ustedes ante esto. Adelante, compañera Adriana, tiene la palabra. Bueno, como ustedes dijeron, la ley nos indica que siempre hay que cuidar o proteger a los más débiles. Entonces, me indican quiénes protegieron a la niña para que no sufra la violación. Nadie estuvo ahí. Entonces, ahora quieren castigar a la niña por algo que ella no buscó y quieren que tenga algo que ella no quiere. Es algo que ella no quiere, ella tiene el derecho de decidir si ella quiere tener un hijo. Ahora, volviendo a lo que se dijo en la pregunta anterior, me hablaron de unas estadísticas donde me están hablando sobre mujeres mayores. Acá en este caso estamos concentrando en la despenalización del aborto en menores de 14 años. Yo les hablé con estadísticas basándonos en niñas, donde 7 de 14 paren sin tener otra opción, que no fueron cuidadas. Y tras eso quieren que ellas vengan y pasen todo este trauma psicológico, sabiendo que puede llegar hasta la muerte. La compañera Michelle. Bueno, me estás diciendo que hay que proteger a los niños, a las personas inocentes, a los seres inocentes. ¿Acaso el embrión, la vida que se está formando, no es un ser inocente? Ahora, está bien estar en un círculo vicioso que si alguien cometió un delito, voy a hacer lo mismo, es decir, la violación ya está, es verdad, no debemos apoyar a esta práctica, pero necesitamos en realidad quitarle el derecho a la vida a un ser
que todavía no se puede defender por sí solo? Con la participación del compañero Boada, seguimos a la siguiente pregunta. Adelante, compañero, por favor. Para complementar un poquito lo que dijo mi compañera Michelle, lamentablemente la violación es un delito que no podemos evitar. Es algo que lamentablemente se ha normalizado en nuestra sociedad, pero ¿por qué promover el aborto, que es algo que sí se puede evitar? Damos paso a una siguiente pregunta que va a ser la del grupo a favor. Adelante, por favor. Ya. ¿No les parece inhumano no legalizar el aborto por violación a menores, sabiendo el peligro de muerte o el mal grave y permanente del cual podrían ser víctimas? Esto se refiere tanto como bullying, como acoso, o ser señaladas por el dedo porque la ven a una niña menor embarazada. Adelante, compañero George. Tiene la palabra. Bueno, respondiendo a esa pregunta, no solo tiene en riesgo sería la chica que fue atentada, que fue aprendida, bueno, solo digo que según datos, aunque sea el aborto legal, es un 97% de riesgo en cualquier caso. Estamos hablando, según la organización Good Matcher, pueden buscarlo, que un 97% de los casos, aún así, es muy riesgoso. No solo, claro que estos se dan más en países tercermundistas, pero aún así, un 75% en casos que el aborto está legalizado, vemos en países como Asia, en países como Rusia, aún así tenemos un gran riesgo en lo que es esta parte del aborto. Adelante, compañera Adriana, tiene la palabra. Bueno, contestando lo que mi compañero dijo, bien dices, en países tercermundistas, normalmente en estos países es porque está prohibido. Entonces, como está prohibido, no se tienen las medidas necesarias para hacerlo. No hay cómo. Entonces la gente busca de manera clandestina hacer las cosas. Y eso es lo que lleva a la mayor cifras de muerte de las niñas. Porque ven la manera necesaria de quitarse algo que no quieren. Entonces, normalmente los países tercermundistas, como lo que es el nuestro, estas son las consecuencias. Por eso se está buscando despenalizar. Y no es como que dicen, no, yo voy todos los días a una clínica porque me quiero hacer un aborto, porque se me da la gana. No, porque son niñas violadas que quieren estar libres de esa cosa que ni siquiera querían. Con esta respuesta concluimos a esta pregunta y damos paso a la pregunta del grupo en contra. Tiene la palabra, Faltan 5 minutos, señores. En base a lo que escuchamos a la compañera Adriana, ¿creen ustedes que una menor de edad víctima de violación que genera una fragilidad emocional se encuentra mentalmente estable para tomar una gran decisión como es el aborto?
Adelante, compañero Jefferson, tiene la palabra. Seguimos sin escucharle, compañero. Si alguien más, por favor, puede responder la pregunta, me hace saber. La compañera Inés tiene la palabra. Tenemos en consideración que tampoco se pide, que una niña no tiene la disponibilidad de pedir por una cesárea. Una niña no necesita una cesárea. ¿Saben el riesgo que conlleva dar a luz? Se pierde más sangre por una cesárea que por un parto por canal vaginal. Y se pierde mucho más sangre por esos dos medios que por un aborto. ¿Saben los riesgos que conlleva? ¿Saben el trauma que le deja a una niña? Porque tenemos en consideración que es una niña de 15 años. Finalizando con esa respuesta, doy por concluido este debate y a continuación vamos a darles una pequeña conclusión. Como hemos visto, el aborto es un tema de gran amplitud, ya que no existe tan siquiera una definición aceptada por todas las ramas del pensamiento humano, debido a que el aborto es el hecho que puede ocurrir bajo muchas circunstancias diferentes. Es analizado desde diversos puntos de vista, como se ha analizado en esta revisión, tanto ético, moral, médico y legal. Diversos grupos hacen que el aborto sea un tema muy controversial y de gran interés a nivel mundial, ya que todos estos campos ya se entremezclan en la vida de cada ser humano y además tienen que ver con la discrepancia de derechos humanos fundamentales, como tenemos el derecho a la vida y el derecho a la libre elección. Con respecto al aborto en la adolescencia, hemos discutido que es un problema que va de la mano con el incremento en el número de embarazos en adolescentes. Los problemas de salud relacionados con el aborto en las adolescentes se ven tanto a nivel de salud como físico, como de salud mental, debido a que un adolescente, y más aún una niña, no se encuentra preparada para el impacto de esta maternidad. Este es el problema que debe ser considerado como un tema muy relevante en la salud pública, ya que los embarazos en los adolescentes se relacionan a una deficiencia en materia de salud reproductiva y educación sexual. También es muy importante el problema social que esto representa, debido a que el sistema educativo y económico de nuestro país no está adaptado para atender esta población, por lo que las adolescentes embarazadas muchas veces contribuyen a engrosar la lista de ausencias educativas y tienen grandes dificultades en la incorporación al sistema educativo productivo. Dicho esto, doy por concluido nuestra participación como grupo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al último grupo por sus exposiciones y argumentos. Y con este tema hemos concluido básicamente con la última tarea de clase. Entonces, señores, nos faltarían concluir un deber que ya está colgado en el aula, no sé si lo habrán visto, que está hasta el 27 de septiembre, y también quedamos hoy día para definir si efectivamente se iba a tener el examen el día 25 o no. No sé a qué conclusión han llegado y si están de acuerdo o no. Por favor. Sí, estamos de acuerdo. Todos están de acuerdo. Ok. Entonces, el examen sería el día 25, o sea, el viernes que viene, a las 9 de la mañana. ¿Ok? Entonces, yo les mandaré la invitación pertinente. Y, obviamente, antes del fin de semana ya les voy a mandar el material para que ustedes puedan leer. Les agradezco de nuevo y nos emplazamos hasta el próximo viernes. Por favor, hagan la tarea y el viernes hacemos el examen, el segundo examen parcial. Muchísimas gracias y buenos días. Gracias, doctora. Buenos días.